Te decía que habían otras fosas comunes, Ujú. porque la mortandad llegó a tanto que no cabía, no cabía toda la gente en el cementerio, pero aparte de eso, eh, si vivías allá por el lado del Morazán, Ujú. atravesar la ciudad con muertos era terrible, entonces hicieron fosas comunes por ahí. Una de esas fosas comunes se dice que está en Bar Ramón, al costado oeste del edificio de Links, en la casa de mi querida amiga Carmen Odio, precisamente la que fue la casa de don Mario González Feo, la de la Tapia del Quijote. Claro, claro. Sí, Ah, ahí se supone que hubo una fosa común entonces. sí, 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 ¿Ve sí, vos? sí, ahí se supone que una de esas, y en otros lugares, yo no los tengo claros, esa sí sé porque en esa casa se dice que hay fantasmas. Ah, de verdad, Dicho sea de juepucha. paso. Si Carmencita ha escrito sobre ella, ella no les tiene miedo. Ellos, ya, Ujú. esa familia convive, sabe convivir muy bien. No, Pero sí, ajá. Sí, no, perdona. Ujú. el historiador Werner Cortes sí me ha hablado de otros sitios, pero en este momento no te los puedo precisar. Pero Ok. es que no es seguro, habría que hacer ya excavación para ver si están efectivamente los restos. Claro, Pero para es muy comprobar. probable que hayan sido varios buzones o fosas comunes en distintos puntos, sí, Pero ciertamente. entonces, debajo de de la capilla, como decimos que la conocíamos como las ánimas, ahí hay un montón de cuerpos, entonces, actualmente. Ah, sí, sí. Debajo. De hecho, ese templo es diseño de don Teodorico Quirós, el gran arquitecto y Ujú. pintor, es de 1951, 51, 55. Y cuando se hizo la Capilla de las Ánimas, Ujú. conozco gente que estaba niña, que vivía ahí en el barrio Bolívar, precisamente, todo eso es el barrio Bolívar, que recuerda claramente cuando estaban haciendo las zanjas de la cimentación y salían los huesos. Juepucha, qué De, feo. de hecho, ahí donde está la Capilla de las Ánimas, a la par, digamos, al oeste hay un parqueo. Mm. Todo eso era el cementerio hasta la esquina, o sea, de esquina a esquina, era un cementerio relativamente pequeño, Ujú. pero lo que pasa es que, como te decía hace un rato, la ciencia médica no había avanzado suficiente y entonces, una vez que se agotó el espacio con el cólera, se Ujú. cerró y nunca más se volvió a abrir. Porque el miedo de los costarricenses era que si se abrían las fosas para enterrar más gente, Ujú. se volviera a salir el cólera, ¿ves? Claro, claro, juepucha. Y Andrés, es cierto que ¿Verdad? también donde está el parquecito, que está como diagonal, que tiene como un elefante y otras cosas, es El cierto que Parque hay de los también. Elefantes, Exacto, conocido como exacto. el Parque de los Elefantes, el Parque Barrio Bolívar. Ajá, ajá. Ese es otro de los sitios donde se dice que Ujú. ahí hubo fosas, Ujú. Ujú. ¿sí? Hubo una Qué, fosa común, qué ¿sí? interesante. Porque todo eso originalmente era un solo terreno, pero lo atravesó la calle de los cementerios primero y luego la calle 20, la avenida de los cementerios primero y luego la calle 20, Ujú. que no existía, la que pasa por el hospital de niños. Ujú. Claro, claro. Esa calle se hizo para traer el ganado de Barrio México a San Cayetano. Pero sí, en efecto, el cementerio, el llamado cementerio antiguo, cementerio viejo o cementerio del cólera, Ujú. estuvo ahí. El terreno sí, es bien interesante porque durante muchos años, al quedar vacío, se montó, la gente empezó a usarlo de plaza y a Ujú. jugar fútbol. Entonces Sobre todo. hay un escándalo en los periódicos por ahí del año 20, entre el 23 y el 25 fue que se puso más candente y porque la gente jugaba fútbol ahí. Y es que Claro. tenía un muro, era perfecto, tenía un muro, estaba Zacate, era plano, Sí, ¿verdad? era el lugar ideal para ir a jugar. Era Una ideal. plaza. Entonces, los vecinos del barrio Bolívar que no tenían parque solicitaron que les convirtieran eso en parque y se los convirtieron en parque. Ah, ok, ok. Ahora bien, el parque se quitó porque la protesta fue tal en la opinión pública, ¿verdad? De que ahí Ujú. estaban enterrados gente que era sobreviviente de la guerra del 56. Entonces fue cuando les dieron al barrio Bolívar ese otro pedacito que vos Claro. decís, es ese triangulito del famoso Parque de los Elefantes, como se le dice popularmente aquí en Costa Rica. Sí, que es una cuñita, digamos, como un parque de niños. Sí, es un parquecito de niños, en Ujú. esencia, es Ujú. un parquecito. Y es que Barrio Bolívar es pequeñito, en Ujú. realidad, sí. Qué interesante, Andrés. Y más o menos, y conversando sobre el cólera,
¿Cómo fue que llegó a su final toda esta epidemia? Bueno, ese es otro de los pasajes hermosos de nuestra historia y que hablan bien de la fe de nuestras gentes, pero también de su ingenuidad, ¿no? Ve que ya hemos hablado de que creían que el cólera era de Nicaragua, creían que si se abrían las fosas se salía, etcétera, ¿verdad? De la misma manera, el cólera empieza en abril, eh, recién llegadas las tropas, ya viene gente enferma, empieza a morir gente inmediatamente, tiene un pico como el que todavía estamos esperando con la pandemia actual, precisamente, tiene un pico fuerte en mayo y va terminando más o menos en agosto. Ya para junio, julio hay un bajonazo y en agosto ya desaparece. ¿Qué, qué hizo la gente de San José? Se lanzó a las calles bajo la rectoría de los curas con, ¿verdad? Hoy nos parecería peligrosísimo, nos hubieran recetado a todos confinamiento, pero la gente se tiró a las calles a hacer una rogativa a tres advocaciones divinas. San José, por supuesto, el patrono de la capital, ¿verdad? La Virgen de los Dolores, Nuestra Señora de los Dolores, y el dulce nombre de Cristo. La del dulce nombre de Cristo fue la más fuerte, la que más convocó gente y se hacía literalmente todos los días, todos los días, todos los días se le hacían dos rezos en la mañana y en la tarde al dulce nombre de Cristo con sede en la iglesia del Carmen. Y entonces, bueno, se dio la epidemia, ¿verdad? Qué bueno, qué bueno. Hoy ya sabemos científicamente cómo se comportan, es parte de lo que estamos esperando que suceda ahora, ¿verdad? Precisamente todas las medidas que se están tomando tienen esa connotación, ¿no? Que es reducir al máximo la curva de crecimiento, esperar que se estabilice, que nos contaminemos un poquito todos y ya nos inmunizamos. Digamos que en San José nos fuimos inmunizando por ahí de agosto. Y entonces, en ese momento, en agradecimiento al dulce nombre de Cristo, el presidente Juan Rafael Mora y el obispo, nuestro primer obispo, por cierto, don Anselmo Llorente y La Fuente, declaran que el dulce nombre de Cristo va a tener una procesión ad perpetuam, es decir, que los josefinos de verdad, como vos y yo, tenemos que ir a la procesión. O sea, es sí o sí. Entonces se le juró al dulce nombre de Cristo que lo íbamos a hacer todos los años y todos los años se hace. Qué interesante. Sí, ¿Y eso? ¿Cuándo es? Perdón, Andrés, ¿qué se hace? el domingo de agosto. Primer domingo de agosto. El primer domingo de agosto es en San José, con sede en el Carmen. Usualmente hacía esto, salía por la avenida 3 hacia el oeste, daba la vuelta en el Correo, por calle 2, que hoy está peatonizada, subía al Parque Central, pasaba por el frente de la catedral y volvía a bajar. Qué interesante. Era como un rectángulo. En algunos momentos tuvo algún quiebre diferente cuando la Merced todavía estaba en la avenida Central y no donde hoy la conocemos por el hospital San Juan de Dios. Pero digamos que ese rectángulo es el que se ha mantenido más en el tiempo. Y es interesantísimo que estamos a más de 150 años y todavía se haga la procesión. De hecho, tan agradecido quedó el pueblo josefino que ya en 1858 se trajo la imagen del dulce nombre de Cristo, que es un niño muy lindo, vestido de rojo, que está por lo general en el altar izquierdo. A veces lo pasan al otro, pero por lo general él tiene que estar en el altar izquierdo de la iglesia del Carmen. Es un niño precioso, un niño Jesús vestido de rojo. La imagen se mandó a traer a Guatemala, una imagen bastante hermosa, muy lujosa, de escuela guatemalteca. Y bueno, ahí se cerró ese capítulo. Sin embargo, el dulce nombre de Cristo, ya con esa imagen aquí y con el Carmen como santuario, ha sido
O sea, se le ha rogado en otras ocasiones de crisis. Qué interesante. Sí, O sea, yo honestamente sobre ese tema no conocía en general y es un tema muy interesante, ¿verdad? Sí, ha sí, sido como un protector ahí. es lamentablemente uno de los temas olvidados de nuestro pasado urbano y Ujú, es muy hermoso. De hecho, el primer mayordomo ujú. de la cofradía del Dulce Nombre es el tatarabuelo de don Rafael Ángel Calderón, el expresidente Ah, qué de interesante, Costa ¿verdad? Rica. Pucha, el primer Es mayordomo. el Ahí. abuelo de don Rafael Ángel Calderón Guardia y el bisabuelo de Rafael Ángel Calderón Fournier. Veo, es Sí, pucha, mundo pequeño, ¿ah? sí. Es puro, es que es puro chepe, ¿verdad? Puro chepe. Qué bueno, entonces no, muy interesante, ¿verdad? Y creo que viene está muy relacionado, ¿ah? Con los tiempos en los que estamos viviendo actualmente, ¿verdad? Tiempos de Sí, crisis y de pandemias, bueno, epidemias, pandemias. Y interesante cómo en ese momento reaccionó la ciudad y bueno, compararlo a como estamos viviendo actualmente, ¿verdad? Como decía vos, antes había mucho desconocimiento científico, había mucho más conocimiento y aún así nos sigue afectando muchísimo, ¿verdad? y aún así nos sigue afectando muchísimo. Eso nos debería poner a pensar, Roberto, a mi juicio, en la vulnerabilidad del ser humano, ¿no? Ujú, Hoy estamos, mañana no sabemos, somos una especie como otras, por lo tanto somos finitas, tenemos riesgos. Ve en este ujú. caso, decía un día de esto, se me da el nombre de este señor cura que es articulista muy bueno en la página 15 de La Nación, o sea, como un bichito microscópico nos venció, ¿verdad? Con Claro, toda claro. nuestra tecnología, con todo nuestro orgullo, y él lo único que quiere es vivir. El cólera también lo único que quería era vivir y se llevó a una buena parte de la población de San José y de Costa Rica. Sí, imagínate, Entonces eso fue. tendríamos que pensarlo muy bien. Ahora, otra es que tuvo repercusiones en la economía, en la peste del cólera. ¿Por qué? Porque cabe recordar que Costa Rica siempre ha sido un país con muy poca población. Ujú. Ahora tenemos un poquito más, pero siempre sigue siendo poca para el territorio. Y en aquel tiempo la mano de obra era cara, porque recordemos, Roberto, que el costarricense de mediados del siglo XIX, una buena parte de ellos, eso no es un mito, Ujú. eran propietarios, aunque fueran misérrimos propietarios, aunque fuera media hectárea, lo que tenías era tuyo. Cultivaban su Entonces, propia no, tierra, sí. exactamente, entonces el problema de la mano de obra en Costa Rica ha sido desde siempre. No es sino ahora que nosotros tenemos un terrible desempleo, pero antes de la crisis del 30 aquí casi que no había desempleo en ese sentido. En el campo la mano de obra era muy cara, entonces el proceso del pequeño propietario, ¿verdad? Que venía ciertamente desde antes de la independencia en Costa Rica, en el Valle Central en específico, se tendió a consolidarse Ujú. después del cólera, porque no habían peones, entiéndase. Mucha gente se murió, Sí, ¿verdad? sí, claro. Entonces, eso trae consecuencias en la economía. Sí, sin Eso duda, trae ¿no? consecuencias en la economía. O sea, ¿quién cuidaba los cafetales? Que por Ujú, cierto, todavía no era la gran industria que va a ser después. Estaba empezando a hacerlo, ujú. ¿verdad? Entonces es interesante eh, poner a 150 años de distancia más o menos en la balanza ambas cosas y pensar que un gobernante como Juan Rafael Mora fue tan preclaro de no solo ganar la guerra y hacerlo bien, sino también sacar al país de esa crisis, ¿verdad? Sí, le Porque tocaron ya dos batallas, o sea, dos guerras y dos dos enemigos guerras, una de balas y otra de sanitaria, ¿verdad? Y bueno, el hombre supo llevar al país de la mano. Ojalá nuestras autoridades nos lleven ahora por buen camino. Parece que todo parece indicar que vamos bien. Sí, parece que se ha hecho muy bien, Y una buena definitivamente. mayoría de la gente, es ineludible que una buena mayoría de la gente se está comportando bien. Ujú. Ojalá lo sigamos haciendo. Y ojalá vos y yo sigamos conversando de estas cosas. Definitivamente. Y con eso, como dijiste ahora también, con eso despertamos el interés de nuevo por esta ciudad adormecida de estos días de confinamiento, Roberto. Claro, no, Andrés, no, muchísimas gracias, de verdad, ya que no podemos salir a la calle, ¿verdad? Como lo hemos hecho en otras ocasiones, lo importante es seguir conversando y bueno, y compartiendo
ese conocimiento tuyo con la mayor cantidad de personas. Y de ahí no, vamos a tener que seguir hablando. Ahorita que hablábamos de los espacios donde enterraban a los muertos, pues bueno, también deberíamos de ver en algún momento los cementerios, ¿verdad? Y creo que hay algunos temas Vamos ahí a ir a que, los cementerios, ahí con fotografías antiguas y todo, podamos hacer esa vaina. buenísimo, Andrés, de Aquí no, de desde verdad acá. que hay mucho de qué Bueno, hablar y que sea la primera de varias. Y muchísimas gracias de verdad por tu tiempo, gracias a vos, gracias también a la no, Universidad Veritas por apoyarnos con esta serie con esta entrevista. Y bueno, muchísimas gracias de verdad por tu tiempo, Andrés. encantado, Roberto, para servirte. Un abrazo al distanciamiento social. Igual, Andrés, a estar guardados y para poder salir a la calle pronto. Hasta luego y un gustazo escucharte, Andrés. Buen día. Encantado.